vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Con Apacibol, bailando el fin de año. Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio de nuestro canal 4 Apacibol Televisión. Hoy continuamos con la segunda parte con nuestro amigo William Alzate, que nos va a contar su amor por la música y una historia de un pájaro muy interesante. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Basta con oreja y es muy patitosida, con tal que tenga plata para disfrutar la vida. Algo con ella gancho y yo me le hago el bobo, no le hace que se vea, la plata no le corro. Así sí, 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 sí. Así sí yo me caso. Así sí, 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 sí. Así sí yo me caso. Así sí, 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 sí. Así sí yo me caso. Así sí, 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 sí. Así sí yo me caso. Ay. Tiene mucha plata, pero no le hace que sea bien fea. Está más arrugada que el acordeón de Alfredo, es muy narquiparada y está... Don William, síganos contando esa historia tan maravillosa de cómo conquistó a su esposa. Resulta de que ella como decía ahora, me sacaba el cuerpo, digámoslo así, y la mamá le decía, vea ese muchacho, vea, es buen muchacho. Entonces ella decía, no, que va. No, a ella le gustaba ver un hermano mío. Sí. Entonces, bueno, entonces con ese bolero fue que yo la conquisté. Cuando al otro día me va llegando, oiga, William, salud, le mandó Leticia. Y ahí mismo se me volvió el alma al cuerpo, como yo estaba hasta aquí. Se me volvió, ¿cómo? Y ahí mismo le mandé una nota. Y entonces le mandé a dónde nos encontramos, a qué horas. Bueno, nos pusimos la cita. Ya seguimos, ya cuando ya dialogamos, entonces me le declaré que la amaba, que la quería mucho. Entonces ya tenía que correr a la que estaba, a la del Líbano, arriba. Claro, terminarle porque sí. Ya usted estaba... Y entonces ya organizamos. Eso fue una historia tremenda. Vean, eso fue una cosa tremenda. Resulta, voy a meter a mi papá aquí. Claro. Resulta que yo en ese tiempo, en el bolsillo de mi papá, estaba mis ahorros para el matrimonio. En ese tiempo tenía yo recogidos en el bolsillo de él, porque él era carnicero, el de la finca bajaba, él mataba 2 novillos y mataba un cerdo cada 8 días. Tenía un almacén. Entonces él manejaba la finca y estaba en el comercio. Entonces resulta que en esa finca había mucho café para escoger, cuando eso había que escoger mucho café. En esas fincas que no había la tecnología, los beneficios. Entonces resulta que él, había una familiar de mi mamá que lo cogió y lo enredó. Pero yo no sabía lo que estaba pasando con mi plata. Claro. Resulta que él comenzó de para atrás, mi papá, de para atrás, cuando menos, y yo engordaba un marrano. Entonces, como él era carnicero, William, ya este marrano ya está de carnicialo, de 85, 90, 95 kilos, ya está de carnicialo. Entonces, yo me lo llevo, y llevémoslo los carniceros, y entonces, a él le voy a recogiendo su plata. Para el matrimonio. Sí, a él le voy a recogiendo su plata. Eso fue muy tremendo, distinguida. Entonces, cuando bueno,
sembré un yucal, lo sembré por la noche, en las noches de luna. Sembré 2000 palos de yuca en noches de luna. No había sino oír esos animales que chillan por la noche. Los búhos. Sí, los búhos. Y yo en esas noches de luna, y como uno cuando está soltero, joven, es muy bueno para el trabajo. Entonces, yo, porque no podía sembrarlo en el día, porque era una reservita que yo estaba haciendo para recoger platicas. O sea, que trabajaba en el día Sí. y en la noche también. Sembraba así. Entonces, me cogía por ahí muchas veces a las 9 de la noche y yo que hollando para yuca. En esas noches de luna, no, así al oscuro no. Yo escogía las noches de luna. Y entonces cuando llegaba, bueno, cuando llegó una cosecha, y el cucho mío, por estar de cachoncito, Enamorado. se quedó sin yuca para los trabajadores en esa cosecha. El único yucal era el mío. William, el único que tiene la yuquita es usted. Vamos Véndamela. déjeme, yo me gasto el yucal y ahí le voy acumulando su plata para su matrimonio. Bueno, y mientras más día más para atrás, más encabilado de la muchacha esa, que estaba hasta joven. Entonces cuando o sea, me gastó 3 marranos y el yucal. Y enseguida, William, yo sé que usted tiene unos ahorritos por ahí, es el único. Présteme una platica. Y se la presté. Le ajusté en ese tiempo, hace más de 40 años, 17.500 pesos. Era para mi matrimonio. Cuando se llegó O sea, que aparte de sus ahorros, aparte de todo lo que le debía de los marranos, la yuca y todo, usted le prestó los ahorritos que tenía. Sí, le presté los ahorritos. Entonces, o sea, cuando llegó el día del matrimonio, cuando me hice, teníamos planeado Ya la fecha. la fecha. Entonces ya la suegra mía, ellos han sido familia acaudaladita, de la familia de ella. Y entonces, cuando ya habían hecho la invitación, para el matrimonio. Ya todo está organizado. Entonces le pido yo la plática a mi papá para comprar el ajuar. para darle todo. Fíjate que yo iba a comprar hasta televisión, con esa plata podía comprar hasta televisión, es que yo le iba a dar un ajuar muy bueno. Que con 17.000 pesos, 17.500 hace más de 40 años. Eso era un platar. Y entonces cuando me dice, yo no tengo la plata, no tengo plata. Se la gastó y estaba más que quebrado. Entonces, se llegó la fecha y yo, mejor dicho, yo no dormía. Pensando. Estaba pensando en eso. ¿Qué voy a hacer yo sin plata? La fecha está llegando. Lo que hice con 4 semanas de trabajo. Lo que hice, me casé con lo que... Entonces yo le dije, le dije a la hermana mía, nosotros teníamos una casita en el pueblo, que la había comprado el Pucho, con platica también de los que le ayudaban. Claro, de todos, sí. Recogiendo. Y entonces, cuando llega y se llegó el día, nos casábamos, era un sábado. Un sábado nos casamos. Entonces un viernes, yo tenía una maletica de Avianca así. Y yo le dije a la hermana mía, llama a Ofelia, yo tengo ganas de quitarme. Pero es que ¿qué me voy a casar yo con esto? O sea, pensó en irse y dejar... Sí, tirar el matrimonio. Sí, qué pesar, pensaba, doña Leticia. Aquí tengo mi pasaje, y yo con esto, con lo que pagar en la misa, con esto me vuelo. Y entonces cuando me decía la hermana, no, William, no hagas eso, deja que ya tienen la gente invitada. Y esa gente son muy serios, esa gente son muy serios, ¿cómo la vas a dejar tirada? Pero yo qué voy a hacer sin plata, no ve la falla tan horrible. Y entonces, bueno,
lo que pude hacer con lo que me gané 4 semanas. Le di, o sea, ya en el día del matrimonio era que yo me iba a volar, pero hacía, me iba a volar. Entonces, pero con esa plata, con esas 4 semanitas, lo que me gané, y lo que es uno también, digámoslo así, una persona que no tiene conocimiento, como que le faltó conocimiento, me decía, o inteligencia. Resulta que yo, con esa plática, con lo que me gané, en esas 4 semanas, le di a ella una plática, le di 1.000 pesos. 1.000 pesos, con 1.000 pesos compró el vestido de matrimonio, compró el vestido de la víspera y otro después de la víspera. Compró un par de zapatos para la víspera y otro para el matrimonio. Compró ropa interior y compró hasta sobretendidos con 1.000 pesos. Ay, compró mucha cosa. En ese tiempo. Y bueno, y yo tenía unos pantalones que no me los había estrenado y una camisa que no me los había estrenado todavía. Eso me salvó también un poquito. Y entonces, pero el día de matrimonio yo me iba a ir, me iba a volar. Cuando llegó el momento, yo me dijo la hermana mía, no haga eso. Bueno, no, entonces... Se llegó el día del matrimonio. Se llegó el día, nos casamos. Cuando dicen a llegar gente con regalos. O sea, que usted no tenía Juar. Nada, Mónica, pues como yo que Juar iba a tener, si eso que alcanzó apenas para la Juar de ella. Sí, únicamente, ni para el primer mercado siquiera. Entonces, cuando comienzan a llegar gente, el uno llegó con sábanas, el otro con ollas presión, el otro con platos, el otro con olletas, el otro con sartenes, con juegos de cucharas, otros con sobretendidos, otros con cobija. Eso, ellos llenaron una pieza de la familia de ella era pudiente. Claro. De mi familia no hubo una cuchara. Entonces, eso me salvó la campana. Entonces, pero eso fue mi historia del matrimonio, cosa que yo me recuerdo de eso. Y me da vergüenza por mi papá. Tristeza, sí. Claro. Es que en ese tiempo, 17.000 pesos yo tenía proyectado hasta comprar televisión. Sí. Pero usted se imagina donde usted se hubiera volado. ¿Eh? Donde usted se hubiera volado, ¿cómo hubiera sido? Pues ya habían organizado todo, sí, que los invitados, sí, todo, invitado, qué horror. Y yo me iba, o sea, nos casamos, ¿sabes? Ese sábado, ese viernes bajé yo de la finca a la casa del pueblo, con la ropa empacada. Con la maleta. Ahí entonces ellos allá me cogieron, no haga eso. Entonces, y aquí estoy. Bueno, gracias a su hermana Ofelia, que fue la que lo aconsejó que no lo hiciera. Me aconsejó. Definitivamente. Sí, entonces eso fue una odisea para mí muy terrible. Fue una odisea muy... Es como decir, también una vez me pasó un caso, viene a ser casi lo mismo. Una vez me conseguí una novia en Andes, también me pasó. A mí me cascó una muchacha en la plaza en Andes, un tiestazo. ¿Sí? Sí. Pero yo no era tan coqueto, no, yo no tampoco he sido la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Pero entonces una vez me pasó también un cacharro, eso le pasa a uno. Fuera de esa, me conseguí una muchacha y los suegros eran ricos. Los papás eran ricos de ahí de Andes. Entonces, cuando los invité a tomar, venga, yo los invito para que tomemos una cafetería, para que tomemos algo. Los invité. Cuando fui a pagar no tenían la plata. Ay, yo no le puedo creer. Y unos señores ricos. Ay, qué pena. No tenían la plata, pero yo tenía un reloj muy fino, burlova, uno de esos burlovas suizos. Entonces, vea, qué pena, como la casa estaba ahí cerquita del parque, ahí por el hoyo. Entonces yo dije, no, oiga, mi disculpa, fui donde el mesero, oiga, ¿cómo le parece una cosa que se me quedó la plata en el otro pantalón que me quité? Y entonces, vea, yo le dejo este reloj.
para ir por la plata. No me demoraba por ahí ni 15 minutos a ir allá. Venga, yo le dejo este reloj. Y entonces el muchacho, no hombre, no, pues si se le acabó la plática, y usted ande, no, pues allí en el hoyo, allí en el barrio del hoyo. No, pues ¿para qué? No, buen muchacho me hizo el cuarto, no, Vaya. no, vaya tranquilo. Entonces, a mismo les dije a ellos, oigan, me disculpan, que fue que se me quedó la plata en el bolsillo del pantalón que me quité. Entonces, ahí mismo arranqué, y al ratico llegué y pagué. Entonces ya seguí, Claro. ya ellos me invitaron para una fiesta eso fue un 24 de diciembre. Me invitaron para la finca, para una finca de ellos. Me invitaron para allá, ya me fui. Entonces, pero esa no era la suerte. Y mira que a uno le pasan casos así, que uno va a pagar y muchas veces la plata se le quedó a uno. Entonces son cosas, y otras cosas que le han pasado a uno, Mónica. Don William, retomemos la música. La música. Siguió Bueno. con la música después de casado, me imagino. No. No, ¿cómo entonces? Es que después de casado fue que yo me volví compositor. Ya. Fue después de casado. O sea, colgó la guitarra, Sí. pero se puso a componer canciones. Pero me puse a componer y no, y también tocaba, salía. Sí, yo también salía. A ver, no, ya no salía porque ya el compromiso era la finca. Pero entonces ya, con el tiempo, yo me fui a manejar una finca en Farallón. Para contar pues lo de la música, ¿sí o no? Que ahí incluyeron. Me fui a manejar una finca en Farallón. Resulta que yo le di un contrato a un señor moreno del Chocó, un chocuano, un contrato de una limpia de una selva, un potrero, para hacer un potrero, para hacer potrero. Y entonces resulta que ese moreno se encontró un pichón de mirlo en un helechal. Y entonces lo llevó para la casa. Entonces yo le dije, hombre, véndame, ese es un mirlito, véndame, yo se lo compro. Y se lo compro. Pero eso sí fue, ese sí es una novela distinguida. Mónica, ese pájaro sí para sacarle un libro. Eso es la cosa más bella. Lo que me tocó pasar por él también. Sí. Me convertí hasta veterinario de él. Entonces, ese fue el primer disco que saqué. Entonces, cuando le dije, a este Aníbal era muy amigo mío, Aníbal Toro, como él era de Farallón, sí, entonces, hombre, ¿cómo le parece que Aníbal, que yo le saqué un tema a un pájaro que cogió el moreno que está haciendo el contrato y le saqué voy a ver cómo es. Entre ellos estaba Fabio Castañeda, que era el del Oasis, ¿se acuerdan? Que lo asesinaron allá. Sí. Entonces, lo ensayamos y le puse la música. No, este tipo está muy bueno, vamos a grabarlo. Otro tramposo que era Fabio Castañeda. Otro tramposo, es que yo... Usted ha sido de malas. De malas. Entonces, ese también me hizo trampas con el disco. Entonces, fuimos y lo grabamos en Medellín, en Discos Victoria, allá en los estudios de Discos Victoria. Allá el que dirigió el tema fue Agustín Bedoya y Jorge Eliezer Cifuentes, que son profesionales. Claro. Entonces, Agustín, hasta él tocó el güiro, tocó Agustín Bedoya, tocó el güiro. Estamos hablando de cuántos años atrás. Sí, pues eso hace más o menos por ahí 35 años. Por ahí unos 35, si no es un poquito más. Por ahí unos, sí. Porque los últimos discos que yo grabé fue en el 96 y ya hacía mucho tiempo había grabado yo esos. Ya hacía tiempo había grabado esos. Entonces, cuando
En fin, saqué el tema, entonces le saqué el tema al pájaro. Pero el tema del pájaro, la historia del pájaro no es el tema, sino lo que representó para nosotros ese pájaro. Claro. ¿Por qué? Porque ese pájaro lo cogíamos, ese pájaro llegaba, lo tuvimos 2 meses enjaulado, ya a los 2 meses lo soltamos. Entonces lo soltamos cuando él no se movía. Él se nos paraba aquí en los hombros, subía al techo y el techo al hombro, a la cocina, a la mesa de la cocina. Cuando sabíamos que la alimentación de él era el maíz. Entonces, cuando él se subía, cuando él tenía hambre, se nos subía aquí el hombro. Entonces uno ya iba a coger el puño de maíz y él se paraba aquí y comenzaba a comer. Lo más de hermoso. En ese entonces ya tenía los hijos. Sí, ya teníamos los ¿Cómo hijos. se llaman sus hijos? Diego y Francinel. Sí. Y entonces cuando ya estuvo así por ahí más o menos 1 año, sueltecito, no pasaba, no se iba a la casa. Cuando menos pensó, el pájaro se espabulló. Desapareció. No se volvió a ver, él llamaba Cuco. Así lo puse. Se despabulló el pájaro, no se volvió a saber nada del pájaro. Por ahí a los 8 meses, estaba yo lavando café, cuando veo en un aguacate que había junto al beneficio, veo revoloteando un pájaro. Y yo, miro yo, este será Cuco. Y ahí mismo llego y le digo, oiga, 8 meses. Es que a mí lo que me parece increíble eso. 8 meses, ya ese fue el que le saca el disco. 8 meses y cuando le digo, hombre, vamos a ver si es Cuco. ¡Cuco! Y ahí mismo se viene y se me paró el hombro. Oiga, 8 meses sin verme. Se me paró el hombro, ahí mismo a la carrera me fui por maíz y le eché. Se estuvo ahí rodeando en la casa y se estuvo por ahí 4 meses. A los 4 meses volvió y se desapareció. A los 4 meses volvió y siempre venía y se paraba en esa aguacate. Dale vueltecita. Se paró cuando le digo, Cuco, y ahí mismo. Pero cuando ya llegó, cuando lo vi, con esa cabeza remangada, con este cuero levantado desde aquí el piquito hasta aquí. Entonces le dije, ¿qué le pasaría? ¿Si una pelea o un animal se lo iba a comer y no? Él iba a comer y no fue capaz, se le voló. Entonces le cogí el cuerito con aceite comestible, pero sin usar, y se lo recogí. Volví, se lo pegué y le amarré un trapito, una gasita. Y le digo que a los 4 días ya estaba seco, ya estaba sano. Volví, lo dejamos ahí 1 mes en la jaula, ya lo volvimos a soltar. Estuvo otro tiempo ahí con nosotros. Cuando menos pensó, se espabulló. Claro. Volvió y se perdió. Cuando a los 6 meses se demoró 6 meses. Primero fueron 8 meses, ya fueron 6 meses. Cuando volvió, cuando ya estaba en el entejado, le digo yo, Leti, ven a Cuco. Cuando se me sienta aquí, con el buchecito todo colgado afuera, todo afuera, el buchecito, sí. Dije, hombre, por Dios, ¿qué le pasó a este animal? Por Dios, ve. O sea, venía a buscar refugio. Entonces yo cogí y la suerte fue que no le afectó, no tenía los órganos dañados, sino únicamente el cuero de aquí se lo arrancaron. O como que fue a ese sí debe haber sido una pelea. O un animal se lo iba a comer y se le escapó. Entonces, era con el buchecito colgado, pegado del guarguerito. Entonces se lo cogí, se lo entré bien acomodado, me lavé bien las manos con jabón y me desinfecté con alcohol. Y de ahí cogí y hice la misma operación. Le metí el buchecito para adentro, sin infestarlo mucho, y ya lo cogí,
le volví, le uní todo el cuerito aquí, todo el cuerito. Y le unté aceite antes le unté aceite. Y ahí, cuando a los 8 días el animal aliviado. Ya eso se quitó aquí, ahí sí, ya. Volvió y se estuvo otro tiempo. Al tiempo volvió y se espabulló. Se demoró por ahí como otros 4 o 6 meses. Cuando ya vino con gallada. Ah, qué bueno. Cuando en el entejado, Leti, llegó Cuco, cuando lo vemos, con dos pichones, con dos más compañeros. Entonces, trajo compañero. Entonces, cuando Cuco, el mismo, maíz, se paraba aquí, el mismo maíz y comía. Pero ya se iba a llenar a ellos, a los de allá. Apenas llenaba a ellos, volvía a que le echara más, para echarle al otro. Y enseguida volvía, era para llenarse. Ahí sí, cuando se llenaban, cogían montaña arriba. Y eso era ya de todos los días, entonces es una obligación que me trajo Cuco años atrás. Qué historia tan bonita, Sí. William, la de ese animal. Es una historia muy bonita. O sea, la historia es muy bonita. Y cuando ya me vine, me fui a manejar la finca de la suegra, yo le dije al patrón, vea, don Jairo, ahí queda esa hermosura de animal. Usted sabe la historia de ese animal, de Cuco. No lo vayan a descuidar. Yo no me lo llevo porque estas aves, estos pájaros no son de tierra caliente, y yo voy es para tierra caliente. Estos son de tierra fría, por eso no me los llevo. Y porque allá, como está tan mansito, los salen matando. Entonces ya ustedes lo conocen, ustedes lo van a defender. No sé, hace como 3 años le pregunté a Oscar, ¿qué hubo de Cuco? No, Cuco no se volvió a ver. No se volvió, esa fue la historia de Cuco. Sí, fue la y fue la historia de que dio el disco. Don William, definitivamente usted es un libro enorme en historias. Muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa de vivencias. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. No, y hay muchas cosas, ¿no? Cosas que, mejor dicho, historias bonitas. Todas son bonitas y hay unas muy duras también. También, como toda la vida. Muchas gracias, don William. Muchas gracias a ustedes. Así sí yo me caso, así sí yo me caso, así sí yo me caso, así sí yo me caso. Ay. Tapo la cara con un costal, eso sí, que se vea el billete. Escabici pelando y con los ojos volteados, yo me caso con ellos para no vivir pelado. Pero anda esta careta, eso sí no lo dudo, que yo viví. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de este su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasivo en Televisión. Hoy terminamos la segunda parte con nuestro amigo William Alzate, que nos contó esa hermosísima historia de su pájaro amigo Cuco. Ya saben, la invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por este su canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.